El último deseo de una niña con cáncer. Checo cumplió su sueño y transformó su vida para siempre. El mensaje destrozó a Checo en plena semana de preparación. La pequeña Valentina Morales tenía solo 3 semanas de vida según los médicos, y su único deseo era conocerlo. Sergio Pérez sostuvo el teléfono con manos temblorosas, mientras su jefe de prensa le explicaba la situación. Una niña de 8 años con un sarcoma terminal en Ciudad de México, cuya habitación del hospital estaba decorada con pósters suyos y que dormía abrazada a un pequeño coche de Fórmula 1 con el número 11. La habían desahuciado después de 2 años de tratamientos fallidos. Checo canceló inmediatamente su sesión de simulador programada. El equipo podía esperar, Valentina no. El hospital infantil. Federico Gómez recibió a Checo sin aviso previo. Había decidido llegar sin prensa, sin cámaras, sin el circo mediático que normalmente lo acompañaba. Solo un hombre visitando a una niña enferma. El personal médico, sorprendido por su presencia, lo condujo a través de pasillos estériles hasta la habitación 217. La doctora López, oncóloga pediatra, lo detuvo antes de entrar. Sus ojos cansados revelaban años enfrentando batallas imposibles contra enfermedades implacables. Antes de que entre, debe saber algo. Valentina ha dejado de responder a la medicación hace 2 semanas. Está más débil de lo que aparenta. Sus padres están destrozados. Son gente humilde de Oaxaca que vendió todo para traerla aquí. Esta visita significa todo para ellos. Checo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Había visitado hospitales antes. Era parte de sus obligaciones como figura pública. Pero algo en la mirada de la doctora le advertía que esta vez sería diferente. Al entrar en la habitación, lo primero que notó fueron los dibujos pegados en las paredes. Decenas de ellos mostraban coches de carreras dibujados con la imprecisión propia de una mano infantil. En casi todos aparecía el número 11 destacado en colores brillantes. Globos rojos decoraban la esquina de la habitación, intentando aportar algo de alegría al ambiente clínico. Y ahí estaba ella, pequeña, extremadamente delgada, con un pañuelo colorido cubriendo su cabeza calva. Sus enormes ojos oscuros dominaban un rostro pálido y demacrado. A pesar de su evidente debilidad, cuando vio a Checo entrar, una sonrisa iluminó todo su ser. Doña Marta, la madre de Valentina, sofocó un sollozo. Su esposo, don Ramiro, un hombre de complexión fuerte, pero mirada derrotada, estrechó la mano de Checo con devoción mientras murmuraba agradecimientos. «¡Viniste de verdad!». La voz de Valentina era apenas un susurro, pero cargado de una emoción tan intensa que Checo sintió que algo se quebraba dentro de él. Sostenía contra su pecho un coche de juguete desgastado que representaba el monoplaza de Checo. «Por supuesto que vine. Me dijeron que eres mi fan número 1. Sergio tomó asiento junto a la cama, intentando mantener una sonrisa natural mientras procesaba la fragilidad de la niña frente a él. Los tubos y monitores conectados a su pequeño cuerpo contaban la historia de una batalla feroz contra un enemigo invisible e implacable. ¿Sabes que nunca he fallado una de tus carreras? Incluso cuando me hacían quimio, le pedía a papá que pusiera la carrera en su teléfono. Las enfermeras me regañaban por gritar cuando adelantabas a alguien. Valentina hablaba con esfuerzo, cada palabra un testimonio de su voluntad. Sus padres observaban la escena con una mezcla de gratitud y dolor. Checo notó las ojeras profundas bajo sus ojos, las arrugas prematuramente formadas, las manos gastadas por el trabajo y la preocupación. En un rincón de la habitación, una pequeña maleta abierta mostraba las pocas pertenencias familiares. Vivían prácticamente en el hospital, turnándose para no dejar sola a su hija ni un momento. ¿Quieres contarme cuál ha sido tu carrera favorita? Los ojos de Valentina se iluminaron. Con sorprendente precisión para su edad, comenzó a relatar detalles del Gran Premio de Azerbaiyán donde Checo había conseguido una victoria inesperada.
Recordaba adelantamientos específicos, estrategias de neumáticos, hasta conversaciones por radio que Sergio había tenido con su ingeniero. La pasión en su voz contradecía la fragilidad de su cuerpo. Mientras hablaba, Checo notó que don Ramiro se limpiaba discretamente una lágrima. La doctora López, que había entrado silenciosamente, ajustaba algo en uno de los equipos médicos con gesto preocupado. Sergio sacó de su bolsillo un pequeño objeto. Era un trozo del alerón delantero de su coche, recuperado después de una carrera reciente. Esto es para ti. Es un pedacito real de mi monoplaza. Muy poca gente tiene algo así. Valentina tomó el objeto como si fuera el más valioso tesoro, sus pequeños dedos acariciando la fibra de carbono con reverencia. Durante un instante, el dolor pareció abandonar su rostro, reemplazado por pura alegría. ¿Sabes qué quiero ser cuando sea grande? Ingeniera de Fórmula 1. Quiero diseñar el coche más rápido del mundo para que tú lo conduzcas. La cruel ironía de sus palabras golpeó a todos los adultos en la habitación. Checo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había enfrentado la presión de competir a más de 300 kilómetros por hora. Había sobrevivido a accidentes. Había manejado el estrés de millones de personas observando cada uno de sus movimientos. Pero nada lo había preparado para esto. La inocente esperanza en los ojos de una niña a quien el futuro le había sido arrebatado. El último deseo de una niña con cáncer. Checo cumplió su sueño y transformó su vida para siempre. Parte 2. La visita programada para 15 minutos se extendió por más de 3 horas. Checo olvidó por completo las llamadas perdidas, de su equipo, los compromisos pendientes, el mundo exterior que seguía girando más allá de aquella habitación del hospital. Todo se redujo a Valentina y sus historias, a su lucha silenciosa, a su pasión inquebrantable por las carreras. Apenas 2 días después, Sergio regresó al hospital. Esta vez no venía solo. Había coordinado algo especial con su equipo, algo que requirió llamadas a altas horas de la noche y favores personales cobrados. No sería una simple visita. La habitación 217 se transformó completamente. Técnicos del equipo instalaron un simulador de carreras profesional adaptado para que Valentina pudiera usarlo desde su cama. Pantallas, volante, pedales modificados para ser operados con mínimo esfuerzo. Una réplica exacta del sistema que usaban los pilotos para entrenar. Cuando Valentina despertó de su siesta inducida por medicamentos, su expresión de asombro quedó grabada para siempre en la memoria de Checo. Por un momento, la enfermedad desapareció de su rostro, reemplazada por incredulidad y alegría pura. ¿Es real? Puedo tocarlo. Es más que real. Es exactamente el mismo que uso yo para practicar. Y hoy serás mi compañera de equipo. La doctora López observaba desde la puerta, con una mezcla de preocupación y gratitud. Le había advertido a Checo que Valentina estaba cada vez más débil, que sus órganos comenzaban a fallar, pero también reconocía el poder de la alegría, cómo el estado anímico podía a veces lograr lo que la medicina no conseguía. Durante las siguientes horas, Checo enseñó a Valentina los secretos del simulador, las mejores líneas de carrera en diferentes circuitos, cómo dosificar los frenos, cuándo acelerar a la salida de una curva. La niña absorbía cada palabra con fascinación, aplicando las instrucciones con una precisión sorprendente para alguien que nunca había conducido. Tienes talento natural. Si hubieras empezado en el karting a los 4 años como yo, la frase quedó suspendida en el aire. El siempre presente reloj invisible que marcaba el tiempo limitado de Valentina parecía sonar más fuerte en esos momentos de descuido verbal. Don Ramiro, quien había permanecido en silencio observando a su hija disfrutar, se acercó a Checo cuando la pequeña se distrajo hablando con una enfermera. No sé cómo agradecerle. Llevábamos meses sin verla sonreír así. No me agradezca nada. Valentina me ha dado más a mí de lo que yo podría darle a ella. Esa noche,
Cuando todos se habían marchado y solo quedaban los padres exhaustos haciendo su vigilia nocturna, Checo permaneció sentado en el pasillo del hospital, incapaz de irse. Una idea persistente había comenzado a formarse en su mente, algo que iba más allá de una simple visita o un gesto amable. 3 días después, Checo volvió a aparecer en el hospital. Esta vez, venía acompañado de un notario y su abogado personal. Reunió a los padres de Valentina en una pequeña sala de espera mientras la niña dormía. Quiero proponerles algo. He estado pensando mucho en Valentina, en su pasión por la ingeniería, en lo que podría haber logrado. Doña Marta y don Ramiro escuchaban confundidos, entrecruzando miradas de preocupación. He decidido crear una fundación. Se llamará Fundación Valentina Morales para Jóvenes Ingenieros. Ofrecerá becas completas para estudiar ingeniería aeronáutica o mecánica a niñas de escasos recursos en México. Los padres quedaron estupefactos. El abogado de Checo comenzó a explicar los detalles legales. El piloto destinaría una parte significativa de sus ganancias anuales a la fundación, garantizando su funcionamiento a largo plazo. Pero había más. Quiero que ustedes formen parte del comité directivo. Nadie mejor que los padres de Valentina para entender el espíritu de lo que queremos lograr. Don Ramiro, un hombre que había trabajado toda su vida como obrero en la construcción, que nunca había pisado una oficina corporativa, que había dejado la escuela a los 12 años para ayudar a mantener a sus hermanos, no podía procesar lo que estaba escuchando. Pero nosotros no sabemos nada de esas cosas, señor. Apenas terminé la primaria, Checo sonrió con calidez. Aprenderán, como Valentina aprendió sobre Fórmula 1, como todos aprendemos cuando algo nos apasiona, y tendrán todo el apoyo necesario. Mientras los adultos discutían los detalles, una alarma comenzó a sonar en la habitación de Valentina. La doctora López y varias enfermeras corrieron hacia allí. Los padres se levantaron de un salto, el terror reflejado en sus rostros. Checo sintió que el tiempo se congelaba mientras observaba al personal médico entrar apresuradamente. Los minutos siguientes fueron una eternidad. Finalmente, la doctora López salió de la habitación con expresión cansada pero aliviada. Está estable. Fue una bajada de presión, pero logramos compensarla. Está preguntando por usted, señor Pérez. Checo entró solo a la habitación. Valentina estaba más pálida que nunca. Su respiración era laboriosa, y nuevos tubos y monitores habían sido conectados a su pequeño cuerpo. Pero sus ojos mantenían ese brillo especial. ¿Me trajiste algo más del coche? La voz de la niña era apenas audible. Te traje algo mejor. Una sorpresa. Pero es un secreto entre tú y yo por ahora. Sergio se sentó junto a la cama y le contó sobre la fundación que llevaría su nombre, sobre cómo ayudaría a niñas como ella a convertirse en ingenieras, sobre cómo su sueño viviría a través de otras. ¿De verdad? ¿Mi nombre estará en los coches? No solo en los coches, en universidades, en talleres de ingeniería, en el futuro de la Fórmula 1 en México. Por primera vez desde que la conocía, Checo vio lágrimas en los ojos de Valentina. No eran lágrimas de dolor o miedo, sino de profunda emoción. Entonces, parte de mí sí llegará a ser ingeniera de Fórmula 1. Muchas partes de ti lo serán. Cientos de niñas que, como tú, tienen el talento y la pasión, pero no las oportunidades. 5 años pueden cambiar muchas cosas. El campus de la Universidad Politécnica de Ciudad de México bullía con actividad mientras estudiantes de primer año recorrían sus instalaciones. Entre los edificios modernos destacaba uno particularmente impresionante: el Centro de Ingeniería Avanzada Valentina Morales. En la entrada principal, un mural de mosaicos mostraba el rostro sonriente de una niña junto a un coche de Fórmula 1. Debajo, una placa conmemorativa relataba brevemente su historia. Estudiantes y profesores pasaban frente a ella cada día, muchos deteniéndose brevemente para observarla con respeto.
En una sala especial del edificio, don Ramiro Morales, vestido con un traje formal que aún parecía incomodarle ligeramente, presidía la reunión del comité de selección. A su lado, doña Marta revisaba meticulosamente cada expediente de las candidatas a becas. Ambos habían cambiado. El dolor seguía ahí, pero transformado en propósito. Tenemos más de 200 solicitantes este año. El doble que el año pasado, mencionó uno de los administradores. Don Ramiro asintió con seriedad. Había completado cursos de administración, aprendido sobre finanzas básicas, desarrollado habilidades que jamás creyó posibles. Todo por honrar la memoria de su hija. La puerta se abrió y Sergio Pérez entró en la sala. A pesar de su apretada agenda de competición, nunca fallaba a estas reuniones. Los años también habían dejado huella en él. Algunas canas prematuras salpicaban sus sienes y líneas de expresión marcaban su rostro curtido por el sol de tantos circuitos. ¿Cómo vamos con las candidatas de zonas rurales?, preguntó mientras estrechaba la mano de todos los presentes. Las fotos de las becarias actuales adornaban las paredes de la sala. Jóvenes brillantes de diversos rincones de México que ahora tenían la oportunidad de estudiar ingeniería. Algunas ya hacían prácticas en equipos de automovilismo, otras desarrollaban innovaciones tecnológicas prometedoras. Terminada la reunión, mientras caminaban por los pasillos del centro educativo, don Ramiro se detuvo frente a una vitrina especial. Dentro, protegido por un cristal, descansaba un pequeño coche de juguete desgastado, el monoplaza número 11 que Valentina nunca soltaba. Hoy habría cumplido 13 años, susurró. Checo colocó una mano sobre el hombro del hombre que se había convertido en mucho más que el receptor de su caridad. Don Ramiro y doña Marta eran ahora parte de su vida, una extensión de su familia. ¿Sabe qué es lo más increíble? La primera generación de ingenieras se gradúa este año. Algunas ya han recibido ofertas de equipos europeos. Era cierto. La Fundación Valentina Morales había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un gesto nacido del dolor se había convertido en un programa integral que no solo ofrecía becas, sino también mentoría, prácticas profesionales y contactos en la industria. Equipos de Fórmula 1, conscientes de la necesidad de diversificar su personal técnico, habían establecido convenios preferentes con las graduadas del programa. En el patio central, un grupo de adolescentes rodeaba a una mujer joven que explicaba algo sobre aerodinámica usando un modelo a escala. Era Carolina Suárez, una de las primeras becarias, ahora convertida en tutora del programa mientras terminaba su doctorado. Checo observó con satisfacción la escena. El dolor por la pérdida de Valentina nunca desaparecería completamente, pero verlo transformado en tantas oportunidades para otras niñas aliviaba algo en su interior. Esa noche, después de los eventos oficiales, Sergio se encontraba en su habitación de hotel preparándose para volar al siguiente Gran Premio. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Isabel González, la becaria más prometedora del programa, quien actualmente hacía prácticas en la fábrica de su equipo. Adjuntaba una foto de un nuevo diseño de alerones que había ayudado a desarrollar. Lo habían probado en el túnel de viento esa tarde con resultados impresionantes. En broma, había escrito: "Un pequeño regalo de Valentina para tu próxima carrera". Checo sintió un nudo en la garganta. Recordó aquella tarde en el hospital cuando la pequeña le había dicho que quería diseñar el coche más rápido del mundo para él. De alguna manera, ahora lo estaba haciendo, a través de Isabel y las otras ingenieras del programa. No todo había sido sencillo. Los primeros meses tras la muerte de Valentina fueron especialmente duros. Doña Marta había caído en una profunda depresión. Don Ramiro se había refugiado en el trabajo físico extenuante para no pensar. La fundación era entonces solo un concepto legal, papeles firmados sin alma. La transformación gradual de la tragedia en propósito había sido un proceso doloroso para todos. Hubo momentos en que Checo pensó en abandonar el proyecto, abrumado,
por sus propias responsabilidades y por la cruda realidad del duelo ajeno. Pero algo lo mantuvo firme. La promesa silenciosa hecha a una niña que nunca se rindió. Al día siguiente, antes de partir hacia el aeropuerto, Checo hizo una parada especial. El cementerio estaba tranquilo esa mañana. La tumba de Valentina, sencilla pero dignamente mantenida, contrastaba con las elaboradas construcciones funerarias cercanas. La única distinción era un pequeño coche de Fórmula 1 tallado en la piedra. Sergio dejó un ramo de girasoles, las flores favoritas de Valentina, y se sentó un momento en silencio frente a la lápida. Tenemos un nuevo alerón para la próxima carrera. Creo que te gustaría el diseño. Es obra de Isabel. ¿Te acuerdas que te hablé de ella? Tiene tu mismo entusiasmo por la aerodinámica. El viento agitó suavemente las flores mientras Checo continuaba su monólogo. Era un ritual que mantenía cada vez que visitaba México. Le contaba a Valentina sobre las becarias, sobre los avances de la fundación, sobre sus propias carreras como si ella pudiera escucharlo. Al marcharse, notó a una niña que lo observaba tímidamente desde lejos. Tendría unos 7 años y llevaba puesta una gorra con el número 11. Su madre, reconociendo a Checo, la animó a acercarse para pedir un autógrafo. ¿Es verdad que conociste a Valentina Morales?, le preguntó la pequeña mientras él firmaba su gorra. Checo la miró sorprendido. Sí, la conocí. ¿Tú sabes quién era? La niña asintió con seriedad. Nos hablaron de ella en la escuela. Yo quiero ser ingeniera como las chicas de su fundación. Mi maestra dice que gracias a ella, ahora las niñas sabemos que podemos diseñar coches de carreras. Algo se expandió en el pecho de Checo. El legado de Valentina había trascendido el ámbito de la fundación. Se estaba convirtiendo en un símbolo, en un ejemplo para niñas que ni siquiera habían nacido cuando ella murió. De regreso en el auto, su representante le recordó la agenda apretada que tenía por delante. Clasificaciones, reuniones técnicas, compromisos con patrocinadores. La vida de un piloto de Fórmula 1 no se detenía. Sin embargo, mientras el vehículo avanzaba por las calles de Ciudad de México, Checo no podía dejar de pensar en cómo una breve conexión con una pequeña paciente terminal había redefinido tantos aspectos de su vida. No solo había creado la fundación, sino que había cambiado su perspectiva sobre su propio éxito, sobre la responsabilidad que venía con su privilegio. Ya en el avión, mientras sobrevolaban México rumbo a Europa, Checo abrió su computadora para revisar los últimos datos técnicos enviados por el equipo. Entre los correos destacaba uno de doña Marta con el asunto: «Ella estaría orgullosa de ti». Al abrirlo, encontró una simple fotografía. La primera clase completa de graduadas de la Fundación Valentina Morales, 25 jóvenes ingenieras, posando frente al edificio que llevaba el nombre de la niña que había soñado con diseñar el coche más rápido del mundo. Checo cerró los ojos, permitiendo que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. A veces, los triunfos más importantes no ocurren en la pista.